¿Sabías que el pecado no solo afecta a la humanidad, sino a toda la creación? En este vídeo exploramos cómo, desde el primer acto de desobediencia en el jardín del Edén, las consecuencias del pecado han repercutido en el mundo entero. Pero también descubrimos un mensaje de esperanza. A pesar de nuestra caída, Dios no nos abandone. Acompáñanos en este viaje a través de la historia de la creación, el pecado y la misericordia divina. Un recordatorio de que, incluso cuando todo parece perdido, Dios sigue acompañando nuestra historia. No te lo pierdas. Dios es el origen de todo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Toda la existencia tiene un origen divino. Nada fue creada por casualidad, sino con intención, propósito y poder supremo. Toda la existencia tiene un origen divino. Nada fue creado por casualidad, sino con intención, propósito y poder supremo. Este versículo inicial del Génesis establece la base de toda la fe. Dios es el principio de todo lo visible e invisible. Antes de que existiera el tiempo, el espacio, la materia o cualquier forma de vida, ya existía Dios. Él no fue creado ni tiene principio, es eterno y soberano. Este hecho nos recuerda que no estamos aquí por accidente. El universo no es producto del caos, sino de una mente infinita que diseñó cada detalle con sabiduría. Desde las galaxias más lejanas hasta la célula más pequeña, todo responde a un diseño divino. Esto también significa que nuestras vidas tienen sentido, porque fueron pensadas y creadas por un Dios que conoce el fin desde el principio. Reconocer a Dios como el origen de todo cambia nuestra manera de ver el mundo. Ya no vivimos para nosotros mismos, sino como parte de una historia más grande. Nos invita a confiar, a rendirnos ante su voluntad, y a vivir con humildad, sabiendo que todo le pertenece a Él y que fuimos hechos para reflejar su gloria. La creación tiene orden y propósito. Cada día de la creación tiene un propósito específico. Dios no crea al azar. Su obra sigue una secuencia perfecta, progresiva y armoniosa. Todo tiene un lugar, desde la luz hasta el ser humano. Este orden no es casualidad, es una muestra del carácter de Dios, un Dios de sabiduría, estructura y belleza. Cada elemento aparece en el momento exacto en que debe hacerlo. Primero la luz, que permite ver, luego el cielo, el mar, la tierra firme, la vegetación, los astros, los animales y finalmente el ser humano. Nada está fuera de lugar ni hecho con prisa. Esto nos enseña que en la vida de cada persona también hay tiempos y procesos. A veces queremos respuestas inmediatas o resultados rápidos, pero Dios obra con un ritmo que respeta el crecimiento, la maduración y el equilibrio. El propósito de la creación no es solo existir, sino reflejar a su Creador. Todo fue hecho con intención, el sol para alumbrar, las plantas para alimentarse, los animales para acompañar, el ser humano para gobernar y amar. En un mundo que a veces parece caótico, recuerda que fuimos formados dentro de un diseño perfecto que nos devuelve esperanza, dirección y sentido. La palabra de Dios tiene poder creativo. Entonces Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Solo con hablar, Dios crea. Su voz tiene autoridad. Solo con hablar, Dios crea. Su voz tiene autoridad absoluta sobre la materia, el tiempo y la vida. No necesita herramientas, procesos humanos ni intermediarios. Su palabra es suficiente para dar existencia a lo que antes no era. Este simple acto de decir y que sucederá revela el poder insondable de un Dios todopoderoso. Cada vez que Dios habla en el relato de la creación, algo nuevo cobra vida. No hay esfuerzo físico, solo el poder de su voz trayendo orden al caos y luz a la oscuridad. Esto nos enseña que la palabra de Dios no es simbólica ni débil, es viva, eficaz y capaz de transformar realidades. Si su palabra puede crear universos, también puede renovar corazones, sanar heridas, abrir caminos y cambiar destinos. Además, esto nos recuerda que no vivimos solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Su voz sigue resonando hoy en día, a través de las Escrituras, del Espíritu Santo y de la verdad que habla a nuestro corazón. Escuchar su palabra no es un acto religioso, sino un encuentro con el poder que da vida. Donde Dios habla, algo nuevo puede nacer. La luz y la oscuridad son separadas. Dios separa la luz de la oscuridad, el día de la noche. Y Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. Este acto de separación no es solo un principio físico, sino también un principio espiritual profundo. La luz y la oscuridad representan más que el ciclo natural del día y la noche, reflejando una distinción entre lo bueno y lo malo, entre lo claro y lo confuso. Así, desde el principio, Dios establece un orden moral y espiritual que separa lo que es bueno, justo y puro, de lo que es oscuro, erróneo y destructivo.
La creación misma nos enseña que hay una clara distinción entre los dos reinos, el reino de la luz de Dios y el reino de las tinieblas del mal. Esta separación no solo tiene un significado cósmico, sino que también se aplica a nuestras vidas diarias. La luz de Dios nos invita a vivir en la verdad y la claridad, mientras que la oscuridad, en el contexto espiritual, nos aleja de su propósito y nos mantiene en confusión y error. La creación refleja principios espirituales eternos. Así como la luz fue separada de la oscuridad en el principio, también nosotros debemos buscar vivir en la luz, alejándonos de las tinieblas. Este acto divino de separación marca el inicio de un orden que continúa hasta nuestros días, guiándonos a vivir con discernimiento, eligiendo siempre lo que es bueno y justo. El ser humano fue creado a imagen de Dios. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Este versículo es fundamental, porque da al ser humano un valor único y trascendental. A diferencia de cualquier otra criatura en la tierra, el hombre y la mujer fueron hechos a imagen de Dios. Esto no significa que seamos iguales a él en naturaleza o esencia, pero si portamos en nosotros rasgos divinos. Fuimos creados con una capacidad especial, la habilidad de amar, razonar, decidir, crear y gobernar. Estas cualidades reflejan a un creador que, por su misma naturaleza, es amoroso, sabio, justo y creativo. Ser hechos a imagen de Dios también implica que tenemos una responsabilidad especial sobre la creación. Así como Dios gobierna el universo con sabiduría y cuidado, los seres humanos están llamados a gobernar y cuidar la tierra, los animales y todo lo que ha sido creado. Nuestro valor no proviene de lo que hacemos o de lo que poseemos, sino de que fuimos creados con dignidad divina. Además, nuestra capacidad de elegir entre el bien y el mal, de amar a Dios y a los demás, refleja la libertad y el amor de Dios hacia nosotros. Esta imagen divina nos da la responsabilidad de vivir de acuerdo con su propósito y de reflejar su carácter en el mundo, actuando con compasión, justicia y sabiduría. Dios confía al ser humano la responsabilidad sobre la creación. Llenen la tierra y gobiérnenla. Desde el principio, Dios otorga al ser. Desde el principio, Dios otorga al ser humano una responsabilidad única y poderosa, gobernar y cuidar la creación. No solo somos criaturas dentro de un vasto ecosistema, sino que somos llamados a ser sus administradores, sus cuidadores. Dios no nos creó para vivir pasivamente, sino para involucrarnos activamente en el mundo que Él ha formado. Nuestra tarea es trabajar con Él, asegurándonos de que la tierra y todas sus criaturas prosperen. Este mandato implica más que solo dominar la creación, también es un llamado a ejercer la responsabilidad con sabiduría y justicia. Gobernar la tierra no significa explotarla sin medida, sino cuidarla, protegerla y mantenerla en su mejor estado. Desde la gestión de los recursos naturales hasta el trato con los animales y el medio ambiente, somos llamados a reflejar el amor y el cuidado de Dios por su obra. El rol que se nos asigna también implica colaborar con Dios en la vida. Dios nos confía en el cuidado de la tierra como una extensión de su propio mandato de creación. De esta manera, el ser humano tiene un papel activo en la historia de la vida, trabajando no solo para su propio beneficio, sino para el bienestar de toda la creación. Esto nos llama a vivir con propósito y a tener una profunda conciencia de la responsabilidad que conlleva ser los cuidadores del mundo. La desobediencia rompe la armonía original. El pecado entra cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios. Y comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal. Este acto de desobediencia marca el punto de quietud en la relación perfecta entre el ser humano y su Creador. En el Edén, la humanidad vivía en una comunión directa y armoniosa con Dios. Todo en la creación estaba en su lugar y funcionaba conforme al propósito divino. Pero, al elegir no seguir el mandato de Dios, el hombre y la mujer trajeron el caos, la confusión y la separación. La desobediencia al mandato de Dios no solo rompe la relación directa con Él, sino que también distorsiona la naturaleza misma de la humanidad. Al caer en el pecado, el ser humano pierde su inocencia y su capacidad de vivir en perfecta armonía con su entorno. La paz que antes existía se ve reemplazada por el miedo, la vergüenza y la culpa. La comunión que antes era plena ahora está interrumpida, y el hombre y la mujer se alejan de la presencia de Dios. Este primer pecado no solo tiene consecuencias inmediatas, sino que establece una cadena de eventos que afecta a toda la humanidad. A través de la desobediencia, la armonía original se rompe, y el ser humano pierde la capacidad de vivir según la perfección con la que fue creado. Desde entonces, la humanidad ha estado buscando la restauración de esa relación perdida, que solo puede ser recuperada a través de la gracia y redención divina. Dios juzga, pero también provee misericordia. Aunque Adán y Eva pecaron, Dios les da ropa para cubrirse y no los destruye. El Señor Dios hizo túnicas de pieles para Adán y Eva, y los vistió.
Este acto de misericordia refleja el carácter equilibrado de Dios, justo en su juicio, pero también compasivo en su respuesta. A pesar de que la desobediencia de Adán y Eva trae consigo graves consecuencias, como la expulsión del Edén y la introducción del sufrimiento y la muerte en el mundo, Dios no los abandona completamente. Él muestra cuidado y provisión incluso en medio del juicio. El hecho de que Dios les brinde ropa para cubrir su vergüenza y sus cuerpos desnudos es un signo de su misericordia. Aunque merecían la destrucción por su desobediencia, Dios no los elimina. En lugar de eso, proporciona una solución, un acto de gracia que, a su vez, simboliza el sacrificio y la redención que más adelante se cumplirían a través de Jesucristo. Dios es justo, y la justicia exige que haya consecuencias para el pecado, pero su justicia nunca es separada de su compasión. Él ve nuestras fallas y nuestras transgresiones, pero también nos ofrece la oportunidad de restaurar nuestra relación con Él, dándonos esperanza y un camino hacia la reconciliación. A través de su misericordia, no solo permite que vivamos a pesar de nuestra caída, sino que también establece el camino para nuestra redención. El pecado trae consecuencias que afectan a toda la creación. El pecado trae consigo consecuencias que no solo afectan a la humanidad, sino a toda la creación. La tierra será maldita por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. A través de la desobediencia de Adán y Eva, el orden divino y la armonía de la creación se ven profundamente alterados. Espinas, dolor, muerte y trabajo arduo son solo algunas de las consecuencias que el pecado introduce en el mundo. Antes de la caída, la creación era perfecta, pero el pecado trastorna esa perfección y trae sufrimiento. A través de la desobediencia de Adán y Eva, el orden divino y la armonía de la creación se ven profundamente alterados. Espinas, dolor, muerte y trabajo arduo son solo algunas de las consecuencias que el pecado introduce en el mundo. Antes de la caída, la creación era perfecta, pero el pecado trastorna esa perfección y trae sufrimiento. El trabajo, que originalmente sería un acto de gozo y colaboración con Dios, ahora se convierte en una carga. La tierra, que antes producía libremente, ahora es difícil de cultivar y se vuelve un terreno lleno de espinas y cardos. Además, la muerte entra en el mundo como consecuencia directa del pecado, algo que no existía antes. El sufrimiento humano, tanto físico como emocional, es una manifestación de este quieto en la relación entre el ser humano y la creación. El pecado no es solo un acto personal, sino que tiene un impacto global, afectado a todo lo que rodea al ser humano. La separación de Dios, el sufrimiento físico, el dolor y la muerte son solo algunos de los efectos del pecado que resuenan en toda la creación. La naturaleza misma está en espera de ser restaurada, tal como la humanidad, a través de la gracia y la redención que solo Dios puede ofrecer. Dios sigue acompañando la historia humana. Aunque Caín mata a Abel y es castigado, Dios le pone una marca para protegerlo. Y el Señor dijo a Caín: cualquiera que mate a Caín, 7 veces será castigado. Y el Señor puso en Caín una señal para que no lo matara quien le hallase. Este acto de Dios, aún después de uno de los crímenes más horrendos, revela una verdad fundamental sobre el carácter de Dios. Él sigue acompañando la historia humana, incluso después de las más profundas caídas. Caín, al cometer asesinato, experimenta la severidad de las consecuencias del pecado, pero también recibe la misericordia divina en forma de protección. La marca que Dios pone sobre Caín no solo actúa como un castigo mitigado, sino también como un acto de gracia. A través de este acto, Dios demuestra que, a pesar del pecado y de las tragedias humanas, Él sigue involucrado en la historia de la humanidad. La justicia de Dios no se separa de su misericordia. Aunque el pecado de Caín merecía una retribución aún más dura, Dios no abandona a la humanidad a su suerte, sino que provee una medida de protección. Este episodio subraya la fidelidad continua de Dios hacia sus criaturas. Aunque el pecado y la maldad están presentes, Dios no se aleja. A lo largo de la historia, Él sigue interviniendo, buscando siempre la restauración, y mostrándonos que su amor y cuidado no cesan, incluso cuando el ser humano se aleja de Él. Aunque el pecado trajo consecuencias dolorosas a la humanidad, la misericordia de Dios nunca se apartó. En cada momento de la historia, Él ha estado presente, ofreciendo protección, perdón y esperanza. Si este mensaje tocó tu corazón, no olvides suscribirte y darle me gusta al vídeo. Comparte este mensaje con otros que necesiten recordar que, incluso en nuestros errores, Dios sigue a nuestro lado. Déjanos tu comentario y cuéntanos cómo has experimentado la gracia de Dios en tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo. Dios te bendiga. Amén.